En todo tipo de libros, películas y series de televisión es frecuente que encontremos historias de superhéroes, dotados de superpoderes como los del increíble Hulk, levantando y lanzando camiones a sus adversarios con la fuerza de sus brazos, mientras que el hombre de hielo los congela o la estrella de fuego los abrasa. Aunque también hay otros superpoderes como los de lanzar rayos eléctricos, moverse a supervelocidad o volar como Superman. Fijaros que casi todos ellos son poderes físicos. Pero ¿os habéis preguntado qué tienen de especial? Nada. Porque todas esas capacidades las podemos lograr con ayuda de nuestra tecnología y de nuestras máquinas. Desde levantar grandes pesos a abrasar o congelar objetos, movernos a toda velocidad o volar en aviones. Claro que también hay superpoderes telepáticos o de control mental sobre otras personas, aunque veréis que son pocos en comparación con los poderes físicos de la mayoría de superhéroes. Pero como podéis imaginar, no es de estos personajes de ficción de los que os quiero hablar, sino de los verdaderos superpoderes que todos los seres humanos podemos desarrollar, y que son los propios de nuestra conciencia más elevada, la que nos permite conectar con la unidad. Y que a diferencia de los de Marvel y las películas a las que antes me refería, no son para ser utilizados para la lucha interminable de unos contra otros, sino para el bien de todos. Y si esos poderes o capacidades físicas de los superiores despiertan tanta admiración en la gente es porque seguimos abducidos por la visión exclusivamente materialista e individualista de la existencia surgida de nuestra visión materialista y mecanicista actual. Mientras que si abrimos los ojos a la visión amplia del paradigma de la conciencia, nos daremos cuenta de que el poder material no es nada, apenas nada en comparación al espiritual. ¿Os podéis imaginar el superpoder de ir más allá del espacio y del tiempo? A través de una dimensión diferente de la nuestra, de una verdadera quinta dimensión. Porque hay personas que tienen desarrollados precisamente esos dones, como el de poder ver y anticipar hechos que nos ocurrirán en un futuro más o menos próximo, en lo que se conoce como precognición, como también tienen la capacidad de visión a distancia, aunque medien miles de kilómetros, o la capacidad de sentir en su interior las emociones, sentimientos, pensamientos y estados de ánimo de otras personas, sin que exista ninguna comunicación verbal o escrita con ellas. O la posibilidad todavía más asombrosa de canalizar conocimientos cosmológicos o científicos desde los planos superiores de conciencia. Todas ellas son capacidades humanas que todos tenemos en potencia, pero que no hemos desarrollado todavía. ¿Os ha sucedido alguna vez que justo en el momento en que pensabais en una persona os ha llamado o os habéis encontrado casualmente con ella, incluso aunque hiciera mucho tiempo que no teníais contacto? ¿Habéis tenido alguna vez presentimientos o intuiciones que se revelaron finalmente como ciertas o que si no les hicisteis caso os terminasteis arrepintiendo de no haber seguido el camino que os señalaba vuestra intuición? Muchos de nosotros hemos experimentado sucesos como estos o parecidos, que nos han hecho poner en cuestión los mismos fundamentos de la realidad, cuando no les podemos encontrar explicación desde la lógica o de la razón. O quizás también habéis conocido personas cuyas capacidades extrasensoriales os han dejado asombrados, porque esos dones o capacidades están en nosotros, aunque como sucede con cualquier otro talento, como la música, la poesía o las matemáticas, hay personas que los tienen especialmente desarrollados. En mi caso, he tenido vivencias asombrosas en relación a estas capacidades humanas, y mucho más en los 25 años de convivencia con una sibila como Emma, de cuyas capacidades extrasensoriales pueden dar testimonio los miles de personas que la han conocido, y que casi siempre terminan por preguntarle: ¿cómo es posible que hayas sabido lo que me pasa si ni siquiera me conoces? Y si ni siquiera te había explicado nada. Naturalmente, desde el actual paradigma mecanicista en el que percibimos toda forma de existencia como separada de las demás, esto no tiene explicación. Pero desde el paradigma de planos y campos de energía de la conciencia, por supuesto que tiene explicación, cuando comprendemos que todo está unido y conectado con todo. Ser conscientes de esta realidad es el primer paso para desarrollar esas capacidades. Porque hemos desarrollado mucho la lógica y la razón, pero apenas hemos explorado la mayor vía de acceso al conocimiento del ser humano, nuestra sensibilidad, la capacidad innata que tenemos de percibir o sentir en nuestro interior la realidad del mundo exterior. Pensar y sentir son capacidades humanas diferentes y complementarias entre sí. Hemos de entender esto. Ante cualquier situación en la que podemos tomar dos caminos, podemos guiarnos por la lógica
o sentir cuál es el correcto. Mi tendencia natural es a pensar qué camino puede ser mejor en base a las informaciones de que pueda disponer en ese momento, mientras que la de Emma es sentir en su interior cuál es el camino correcto o mejor para alcanzar nuestro objetivo. Y debo reconocer que casi siempre, por no decir siempre, el tiempo ha terminado por darle la razón, y lo que decía su intuición era lo correcto. Algunos pensaréis, ¿cómo es posible? Porque tendemos a creer que la inteligencia lógica es nuestra capacidad más destacada. Pero os puedo asegurar que no es así, pues el acierto o error de los procesos lógicos depende en su mayor parte de la información previa con la que contemos. Pero la realidad es que casi siempre nos falta información, lo que nos suele llevar a tomar decisiones equivocadas, por muy obvias y lógicas que nos parecieran. Sin embargo, el conocimiento está ahí, por lo que la cuestión es cómo acceder a él. En la visión amplia del paradigma de la consciencia, se nos muestra que podemos acceder al conocimiento por dos caminos. Uno es el que todos conocemos, el de la inteligencia racional, lógica y analítica que nos ha ayudado hasta ahora en el avance de la ciencia y la tecnología. La que desde el viejo paradigma mecanicista se contempla como la estrella más rutilante en el cielo de nuestras capacidades humanas. Pero que no es la única, sino que hay otra estrella todavía más brillante, que hasta ahora no han querido ver, pero que ha iluminado el camino del progreso de la ciencia a través de los siglos. La que ha proporcionado las ideas más brillantes a las personas que luego hemos reconocido como grandes genios de la humanidad. La estrella de nuestra capacidad para conectarnos con los planos superiores de consciencia, en donde se encuentra todo el conocimiento del cosmos, como el que brilla en nuestra mente con la intensidad de una supernova en lo que llamamos inspiración, a través del cual nos llegan las mejores ideas, muchas veces sin ni siquiera estar pensando en ellas, sino cuando menos nos lo esperamos. Siendo así como les llegaron las grandes ideas a los grandes genios de la ciencia y de las artes. Luego, tras ese instante mágico, a la inteligencia lógica le toca ponerse a trabajar. Siendo así que podemos entender la inspiración como la conexión con la fuente de conocimiento o conciencia superior. Pero, ¿y si fuera posible una conexión continuada o a voluntad con esa fuente de conocimiento? Mediante Síbil Universal, Emma ha podido canalizar informaciones y conocimientos muy valiosos sobre temas tan importantes y diversos como espiritualidad, cosmología, salud o economía, por su don o capacidad de conectarse con los planos superiores de la conciencia, siendo este un poder o capacidad humana especialmente presente en ella, pero que también lo está en potencia en cada uno de nosotros. Porque todo está unido al todo en el universo a través de la conciencia, como se explica en la visión amplia, el paradigma de la consciencia. Y precisamente porque es así, es que a través de nuestra consciencia más elevada podemos conectar con otros campos de consciencia a nivel individual o colectivo de los grupos humanos o de la propia humanidad. Así como con los planos superiores del espíritu, de la consciencia primordial en que se halla todo el conocimiento, y que cuando Emma entra en conexión con esos niveles, los siente como un espacio y momentos sagrados. Las capacidades de Emma a mí y a cuantos la conocen nos resultan sorprendentes y asombrosas. Pero no es solo ella, sino que hay y siempre ha habido muchas personas con este tipo de facultades, casi sobrenaturales. Y lo mejor de todo es que todos las tenemos en potencia, pero si, por no tener explicación lógica en el marco del actual paradigma materialista, ni siquiera las reconocemos en nosotros, no las llegaremos a desarrollar. Porque, como dice Emma, y ocurre en el desarrollo de cualquier capacidad humana, la clave para perfeccionarla son las horas de vuelo, y ella acumula miles de horas de vuelo. Cuando decidió hacer talleres de Síbil, Sign by Your Light, pudimos confirmar lo que os estoy diciendo, que todos tenemos en potencia esas capacidades. Y curiosamente, en cada taller de unas 10 o 12 personas, siempre había alguien que destacaba y mostraba un gran potencial en esa capacidad extrasensorial. Y por supuesto, hemos de ser conscientes de que tampoco es oro todo lo que reluce, por lo que no todas las personas que dicen destacar en este tipo de capacidades las tienen realmente desarrolladas, pudiendo autoengañarse a ellas mismas sobre sus talentos, por lo que habremos de aprender a separar el grano de la paja. Pero si una y otra vez una persona acierta en sus intuiciones y predicciones
incluyendo datos muy concretos para su verificación, entonces podemos saber que nos encontramos ante una persona con este tipo de superpoderes humanos de los que os hablo, y que algún día todos habremos de desarrollar. Pues forma parte de nuestra misión y destino como seres humanos, el desarrollo de nuestras capacidades sensitivas superiores. Por lo que en un futuro más próximo de lo que podáis imaginar, el progreso de la ciencia se impulsará desde la adquisición de conocimientos clave o esenciales a través de estas capacidades superiores de nuestra consciencia, para luego terminar de desarrollarse mediante nuestra inteligencia lógica y el auxilio de la inteligencia artificial. Este camino de exploración y descubrimiento de nuevos conocimientos, tan distinto y complementario del de la razón, es el de la sensibilidad. Por lo que las personas que tienen este don más desarrollado se conocen como personas sensitivas, y al propio don se le nombra con frecuencia como un sexto sentido, el que sucedería en nuestra propia evolución a los 5 que todos conocemos. Fijaros bien que siempre ha habido una expansión del alcance. Primero fueron el tacto y el gusto, en contacto con algo o dentro de nosotros, al que siguió el olfato, que permitía a los seres vivos identificar otras presencias a algunos metros de distancia. El oído ya a cientos de metros y la vista a kilómetros. Cada vez hemos ido extendiendo estas capacidades. Y ahora el definitivo. El definitivo es este sexto sentido que nos pone en contacto con el cosmos, con la unidad. Un sentido tan poderoso que incluso, como ya hemos comentado, nos permite superar las limitaciones del espacio y del tiempo, como se pone en evidencia en la canalización de nuevos conocimientos e ideas o en la precognición entre las muchas capacidades superiores que nos ofrece. Pero la razón por la que es tan poderoso es porque nos hace conscientes de la unidad. Es más, nos pone en contacto con ella, con la unidad que subyace en la relación de todo con el todo y con la conciencia primordial creadora de todo cuanto existe, que es el mayor poder del universo. Porque la conciencia es unidad y la unidad es poder. Y si, hasta ahora, hemos visto los dones y superpoderes humanos que podemos desarrollar a escala individual, todavía nos queda por reconocer el mayor de todos, el poder de la unidad entre nosotros, como seres humanos. Porque la unión hace la fuerza, y si seres tan débiles y vulnerables como nosotros, sin garras y más lentos que la mayoría, hemos sido capaces de dominar todas las demás, incluso las que eran nuestros depredadores naturales, es porque somos capaces de crear lazos de amor y lealtad entre nosotros, lazos que nos unen y nos hacen fuertes. Fijaros bien, de nuevo la sensibilidad, la capacidad de sentir amor y lealtad como clave de nuestro poder, sentimientos que brillan bajo la luz del sol de nuestra conciencia superior, ética y moral, del bien y del mal, sobre los que cultivamos los valores y las virtudes que nos otorgan nuestra dignidad como seres humanos y nos permiten la creación de espacios de confianza y apoyo mutuo entre nosotros, siendo este el mayor de los superpoderes de la humanidad, el de la unión que hace nuestro poder y nuestra fuerza, mientras que la división solo nos debilita, desatando todo tipo de confrontaciones, luchas y conflictos inútiles, en los que todos acabamos perdiendo, incluso aquellos que creyeron haber ganado. Siendo este el origen de todos nuestros males, el de la división y la lucha entre hermanos, empezando ya por la de Caín y Abel que se narra en el Génesis, y que hunde sus raíces en el ego que nos hace creernos separados de los demás y de nuestro destino común, cuando no es así, cuando estamos todos unidos y estamos todos en el mismo barco. Por lo que os puedo asegurar que, con la tecnología, los recursos y los conocimientos actuales, todos los seres humanos podríamos tener ampliamente cubiertas nuestras necesidades básicas de alimentación, salud, educación o vivienda digna, entre otras. Y si no es así, es porque no estamos unidos, poniendo nuestras energías en ese logro vital y el desarrollo de nuestro ser. Por lo que nuestro poder, nuestros superpoderes, apuntan en dos direcciones. Uno, en dirección a la ética, el amor y la bondad que nos unen a los demás, los valores y las virtudes que nos permiten crear comunidades humanas prósperas y felices. Y el otro, en dirección hacia lo más elevado de nuestras capacidades superiores, esas que nos parecen sobrehumanas, pero que todos las tenemos en mayor o menor medida, aunque no nos hayamos atrevido a desarrollarlas todavía. Y si ha habido, a lo largo de nuestra historia, un momento para hacerlo, es decir, un momento especialmente apropiado y hasta apremiante para reconocer y desarrollar nuestras capacidades humanas superiores, es precisamente este,
cuando el impresionante desarrollo de la inteligencia artificial y la computación cuántica hará que las máquinas y los robots tengan niveles de inteligencia lógica miles o millones de veces superiores a la nuestra. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué vamos a hacer? Os diré. Lo único y mejor que podemos hacer es elevar nuestra consciencia y desarrollar nuestro verdadero poder, el de nuestras capacidades humanas superiores. Los valores de la ética, sobre los que construimos la unidad entre nosotros y las capacidades transensoriales que nos permiten conectar con la unidad a través de los planos superiores del universo de consciencia en que vivimos, para acceder así al conocimiento de una manera más directa, impulsando la expansión de la ciencia y la consciencia de la humanidad. Pues sólo así podremos seguir ascendiendo en la pirámide evolutiva y mantenernos en su cima, incluso por encima de otras formas de inteligencia, como las de los androides que ahora mismo estamos creando. Porque está escrito un destino mejor para la humanidad, del que os hablaremos en otros vídeos, y que nada tiene que ver con las visiones apocalípticas y distópicas de las películas de ficción, ni tampoco con los superhéroes y su interminable lucha contra malvados de película, sino con los poderes superiores que tenemos y podemos desarrollar todos nosotros, como seres humanos. Los que orientan nuestra mirada hacia la unidad, en la expansión y evolución de nuestra consciencia. Si os ha gustado este audio, por favor, darle like, y si os interesa este tema y otros que tratamos en Con Consciencia, seguirnos, pues es mucho lo que tenemos todavía por compartir y crecer juntos. Gracias.